Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas. Bendito sea el Señor que me permite nuevamente estar con ustedes hoy predicándoles el Evangelio de la salvación, el Evangelio de las buenas nuevas. Y lo voy a iniciar con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro y que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar y a leer también el Salmo 44, que se llama Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, Rey, tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Mas no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantaste en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, nos demandaría Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Qué pena. Bendito sea el Señor. Voy a entonar una alabanza que es de mi autoría y se llama En el principio.
Esta alabanza dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y aquel verbo se hizo carne, y como hijo nos visitó. Entiéndelo tú, mi hermano, no son tres divinidades. Jesucristo es uno solo desde las antigüedades. No estamos bajo la ley del pecado, fuimos librados con la muerte de Jesús cuando Él fue crucificado. Así dice en Zacarías: Jehová, que es nuestro gran Dios, quitaré el pecado en un día para darles salvación. Ahora estamos por gracia, que es por fe en Cristo Jesús. Por eso te hago un llamado para que lo adores tú. No olvidemos la promesa, que es muy generosa y tierna, que por gracia somos salvos y en Jesús resucitamos. Ámale y glorifícale, ríndete a mi Jesús, que por darnos vida eterna, por todos murió en la cruz. Ámale y glorifícale, ríndete a mi Jesús, quien por darnos vida eterna, por todos murió en la cruz. Amén, hermanos. Cristo murió en la cruz para redimirnos del pecado. Un solo sacrificio de una vez y para siempre. Hecho por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Alaba lo que Él vive. Hermanos, les pido el favor, vamos a decir todos que esta congregación o esta reunión la hacemos en el nombre de Jesucristo, para que Jesucristo esté aquí en medio de nosotros, porque Él en Mateo 18:20 nos dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También les recuerdo que en lo posible los que puedan tengan la Biblia a su alcance, para que comparen la prédica con las citas que se hace por el predicador y comprueben que estas prédicas están sujetas a la palabra de Dios, porque aquí yo hago la prédica con la Biblia en la mano. Amén. Hermanos y amigos, qué hermoso es conocer a Jesús. Qué hermoso es saber el nombre de Dios, sentir el gozo del Espíritu Santo, vivir en su palabra y predicar la buena nueva del Evangelio, de la salvación y de la vida eterna. Santo, santo, santo eres tú, Señor Jesús. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, buenas tardes. Escrito está en Romanos 1, 16 y 17. Lo siguiente: el poder del Evangelio. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Oigan bien, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Los que no creen piensan que nuestra fe en la resurrección para salvación y en la promesa de la vida eterna que nos dejó Jesucristo, creen que eso es una ilusión y que nosotros estamos locos, como dice la Escritura. Y es por eso que andan distraídos con las cosas vanas y se mofan de nosotros y no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos que en la primera de Corintios 12, 15 al 22 escrito está. ¿Por qué? Porque la mayoría no cree que vamos a resucitar, que va a haber un juicio final y que lo que creemos en el nombre de Jesucristo vamos a obtener la salvación y la vida eterna. Entonces está escrito en la primera de Corintios 12, 15 al 22. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, eso es lo que se predica de Cristo. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entiendo que eran los fariseos los que no creían que había resurrección de muertos, mientras que los saduceos sí aceptaban la resurrección de los muertos. Pregunta entonces Pablo: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos si lo que se predica es que Cristo resucitó? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó fue porque no murió por nosotros. Y si no murió por nosotros, no nos redimió del pecado. Y si no nos redimió del pecado, todavía permanecemos en nuestros pecados. Mientras que la muerte de Cristo en la cruz, para redimirnos del pecado, nos limpió del pecado, de una vez y para siempre y en un solo sacrificio. Entonces dice, entonces también los que durmieron, es decir, los que se murieron, en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si nuestra esperanza es vana, entonces somos dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre que es Adán, también por un hombre que es Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero tenemos ahora una sociedad abstraída por completo de todos los quehaceres diarios. Si la gente anda con la cabeza puesta en el quehacer del día, en ir a la tienda, en ir al estudio, en ir al trabajo, en ir a la farmacia, en hacer la tarea esta y la otra, pero está absorbido todas las 24 horas pensando en la vida social y en esos quehaceres que lo absorben y no le permiten sacar un tiempo para leer la Biblia, para conocer la palabra de Dios y para adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Porque el tiempo de reconciliarnos con Dios se está acabando. Hermano, cada día que pasa es un día menos para buscar la salvación con Dios. Ese tiempo se está agotando. Miremos lo que dice en Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Y por qué la hora viene y ahora es? Porque es ahora, en este tiempo. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Así está escrito en Apocalipsis 12, 7 al 12. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso es lo que está ocurriendo. Cada vez que se acerca más el final de los tiempos, que son las señales que nosotros vemos, el diablo se le acorta el tiempo para agarrar humanidades, para condenar personas. Y ojo con esto, porque esto es una enseñanza que tiene mucho valor espiritual y que hay que entender para efectos de ponerle sentido a la palabra de Dios. Permiso. En la primera de Corintios 2:14 al 16, escrito está también. Pero el hombre natural, sí, tal cual como nace, común y corriente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué son para el hombre natural las cosas espirituales de Dios locura? ¿Por qué? Porque el hombre natural ha vivido su tiempo conforme a las exigencias de la sociedad y no se ha detenido a pensar sobre la inmensa maravilla de la que hace parte, sobre lo que es la vida, cómo se formó, por qué está vivo
¿qué razón hay para que viva? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el objeto de su vida? Es decir, hay tantas cosas grandes en que pensar. Y todas esas cosas son del Espíritu de Dios. Entonces, claro, cuando se les habla de Dios, ellos lo primero que tienen para excusarse de su ignorancia, para escudarse, para esconderse, es decir que el que les habla de Dios está loco. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu de Dios para el hombre natural son locura. Porque él no las puede entender, así de sencillo. Eso es lo que está escrito en la primera de Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si el hombre se queda en su estado natural y no discierne en el espíritu, si no se interroga, si no se pregunta, si no busca respuestas, y se queda en ese estado, digamos un estado común y corriente, no entra a participar ni a conocer las cosas que son del Espíritu de Dios. Y obvio, cuando oiga hablar de tales cosas, va a decir que eso son locuras. ¿Por qué? Sencillamente porque él no las puede entender, no porque sean locuras. Antes, por el contrario, son la verdad. Pero él no las entiende y se zafa o se escuda escondiéndose detrás de una locura ajena, y el loco es él. Loco porque no entiende. Bendito sea el Señor. En cambio, el espiritual, oiga bien lo que dice la Escritura, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Señor. Entonces, el espiritual sí conoce las cosas que son del Espíritu de Dios. Y entiende por revelación de Dios mismo cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Escrito está en Romanos, hermanos, capítulo 1, 18 al 32. La culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, con todo lo que hay para ver por el hombre, con el universo, las estrellas, los soles, los planetas, los cielos, las nubes, las aguas, las tempestades, las montañas, la tierra, los mares, los ríos, con todo eso, ya es suficiente, porque todo eso manifiesta el poder de Dios, su deidad, y se nos hace a nosotros claramente visible. Por eso es que dice que no tenemos excusa, porque cuando el hombre alza los cielos y ve esa inmensidad, tiene que reconocer la existencia de Dios, no negarlo como hacen algunos.
que ahora están apegados a la teoría del Big Bang, negando la existencia de Dios sin sentido alguno. Porque está demostrado que ni uno ni otro bando, es decir, hablando entre el materialismo y el idealismo, ninguno de los dos bandos ha podido demostrar lo contrario para acabar con la otra teoría. Pero bueno, hay algunos que se aventuran y tratan de engañar a la gente. Pero por eso, porque las personas no piensan en esto, no ven la inmensidad del poder de Dios. Y por eso no entienden las cosas hechas por Dios. Pero sin embargo, con todo lo que están viendo y están oyendo, no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios por todo eso, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Dios no existe, nosotros sabemos más que Él. ¿Y quién le ha dicho a este que este me puede enseñar a mí? ¿Y por qué razón viene ahora a decirnos esto? ¿Sí? Ese es el hombre. No todos, pero hay muchos. Y dice que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Fíjense ustedes, o sea, el hombre en su vanidad, en su orgullo, en su prepotencia, se hizo necio. Y dice que es sabio, pero es un necio, porque cambia la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos y hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La condenación. Dicen, ¿por qué entrega Dios al hombre a sus propias concupiscencias? Por la desobediencia, por su orgullo, por su prepotencia, por querer pasar por encima de Dios, por desconocer a Dios, por negar a Dios. Dios los corrompe o los entrega a la inmundicia y los pone a deshonrar sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambian la verdad de Dios por la mentira. Porque honrar y darle culto a una imagen de yeso es honrar a la mentira, en vez de darle culto y honra y gloria al Dios vivo que es nuestro Creador. Nosotros, decir, Dios castiga al hombre la desobediencia. Dios le castiga al hombre el desvarío que tiene. ¿Por qué? Porque en vez de creer en Él, en espíritu y en verdad, como dice en Juan 4, 23 y 24, que el que cree en Dios es necesario que lo adore, pero que lo adore en espíritu y en verdad. Pero si el hombre se desvía
oigan bien, si el hombre se desvía haciendo lo que dice aquí, que dice, profesando ser sabios, si el hombre se cree que todo lo sabe, ese hombre orgulloso, prepotente, cambia, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces Dios los entregó a la lascivia. Y entonces se fueron hombre con hombre y mujer con mujer a hacer vergüenza de sus propios cuerpos. ¿Por qué? Por estar negando a Dios, por estar adorando estatuas de palo, porque no adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, que es la majestad, que es la grandeza, que es lo glorioso, que es lo puro, que es lo santo, cambiaron esa gloria, la verdad de Dios, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura, contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, oigan bien, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí tiene uno que hablar claro. Todas estas personas que se han desviado porque son desobedientes a las leyes de Dios, que se entregan a esa concupiscencia, hombres con hombres y mujeres con mujeres, todos ellos no solamente son desleales y necios y sin afecto natural, sino que también quieren embutirle, digámosle así, a la sociedad, que la sociedad tiene que aceptarlos, tiene que tolerarlos, tiene que consentirlos. Y hay autoridades que no solamente los consienten, los permiten, los toleran, sino que también se vuelven partícipes con ellos y se complacen con los que practican tales cosas. Entonces, encuentra en la sociedad que andan surgiendo pequeños grupos reclamando derechos. ¿Derechos de qué? El que es hombre tiene los mismos derechos que todo hombre. Y la que es mujer tiene los mismos derechos que cualquier otra mujer. Sino lo que pasa es que quieren que siendo hombre también se le reconozcan derechos de mujer. Y hay quienes siendo mujer piden y exigen que se les reconozcan derechos de hombre.
Y ahí es donde las autoridades, y en este caso la Corte Constitucional, que es la que rige en Colombia, está cediendo en términos de que se cumple la palabra, que también se está complaciendo con los que practican tales cosas. Entonces, los hombres de Dios, nosotros hemos estado en el pecado, estuvimos en el pecado, fuimos pecadores y somos pecadores. Pero hay cosas que van de frente contra la voluntad y el querer de Dios. Si nosotros repasamos las Escrituras, si Dios nos enseña las Escrituras, lo que pasa es que la mayoría no las lee, pues entonces las ignora. Pero la misma razón natural te indica que lo que estás haciendo no es bueno. Y uno lo sabe cuando está en el pecado. Porque por ahí hay una alabanza que esta mañana logré recuperar para mi archivo, digámoslo así, y es precisamente así, que dice: yo vengo de allá, de ese mundo malo. Yo vengo de allá, de cometer pecado. Yo también vengo de allá. Y he cometido pecado y aún peco. Porque mal haría en negarlo si en la Biblia dice que no conozco hombre justo que haga el bien y no peque. ¿Por qué? Porque todos pecamos, somos carne. Lo que pasa es que hay unos que ya, a sabiendas del pecado, pecamos deliberadamente y ahí el pecado se nota. Entonces, todo esto que está sucediendo es lo que nos está a nosotros indicando que estamos en los tiempos cercanos a cuando dice en la Biblia Jesucristo que no es el final, pero sí son dolores de parto, son comienzos de males. Todo esto, los terremotos, los tsunamis, las guerras, los odios, la envidia, el amor al dinero, la ansiedad de poder, todo esto nos está mostrando. Y con el surgimiento de estos grupos, que lo que están haciendo es buscando sodomizar a la humanidad, que están queriendo desviar al niño desde la primaria, desde la educación en los colegios, para convertir a la sociedad en otra Sodoma y Gomorra. Pues obviamente que una persona de sentido común, aun cuando digan que es el menos común de los sentidos, tiene que entender y darse cuenta y notar que las cosas han avanzado demasiado, han cambiado mucho y no para bien. Porque estamos dejando que la sociedad corra hacia unos caminos de perdición y de perversión muy grandes. ¿Pero por qué? Yo insisto en esto, porque a nosotros nunca nos hablaron en serio. A nosotros nunca nos enseñaron la verdad. A nosotros nos escondieron la palabra de Dios. A nosotros nos engañaron y nos estafaron con un catecismo de un cura astete y una religión de Miguel Faría que nada de Biblia tiene. Si a nosotros, insisto, por enésima vez, nos hubiesen enseñado que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, como está en Proverbios 1:7, y que los insensatos desprecian la sabiduría y el entendimiento. Si nosotros hubiésemos aprendido a temerle a Dios desde niños, otra cosa hubiera sido la sociedad y otra cosa fuera la sociedad mundial. Pero a nosotros no nos enseñaron a temerle a Dios.
No nos enseñaron a conocer a Dios, porque es que ellos mismos no conocen a Dios. Ellos mismos no pueden enseñarte a Dios, porque ellos Biblia no estudian. Hacen un curso de teología en una universidad, puede ser en la de Oxford, puede ser en la británica, en la alemana, pero eso no es de aula. Porque escrito está en Mateo 11:27 que dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino el Padre, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, que el conocimiento de la palabra de Dios es por revelación. Pero para que Dios te revele, bueno, cada quien Dios le revela como Él quiere y le da en la cantidad que Él quiere. Pero tú tienes que buscar a Dios. Pero ¿y cómo lo vas a buscar si no te enseñan que Dios existe de verdad, verdad? ¿Cómo lo vas a buscar si no conoces de quién te hablan? ¿Cómo lo vas a buscar si no hay quien te predique? ¿Cómo lo vas a encontrar si no hay quien te lo muestre, quien te lo enseñe? El predicador hace esa tarea. Lleva la palabra, lleva el mensaje, te muestra. Pero el que hace la obra es Dios. Ahí es donde Dios hace la revelación y se muestra y lo puedes conocer. Pero mientras nos estén, bueno, yo gracias a Dios hace 44 años salí de eso. Pero mientras nos estén educando a los niños, a los nietos, bueno, yo lo confieso, yo a mis hijos, que yo la palabra de Dios la conozco hace 44 años y con todo y eso andaba en el pecado. Yo a mis hijos les enseñé que el asunto no era con estatuas de yeso ni de madera, que el asunto era por otro lado, y yo les mostré un camino distinto para llegar a Dios. Y no los dejé vivir en ese engaño en el que me tuvieron a mí 33 años. Yo los saqué de ahí antes de que cayeran en el foso del cual yo había salido. Yo les indiqué: por ahí no es. Pero la sociedad todavía está bajo el dominio de esa doctrina que enseña a adorar estatuas, de esa doctrina que ha enseñado fábulas y cuentos chinos, de esos que están descritos en la segunda de Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15, que se hacen pasar como apóstoles de Dios y son obreros fraudulentos, que se disfrazan como ángeles de Cristo. Y si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no es extraño que sus ministros también lo hagan. Entonces, claro, cuando nosotros no tenemos ese conocimiento que ahora Dios nos ha revelado, nosotros no le tememos a nadie. Desobedecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, no atendemos los consejos de los amigos, nos vamos por el camino errado, unos más que otros. Pero Dios está pendiente de nosotros y no nos deja perder. Dios nos llama al arrepentimiento y nosotros lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto y una mente atenta para escuchar el llamado de Dios. Porque Él te lo dice: he aquí que yo estoy a la puerta y toco, y el que me abre entraré y cenaré con él y él conmigo. Y si tú dispones tu corazón y estás siempre buscando, bueno, pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es asado? ¿Por qué me enseñaron esto si en la Biblia no dice eso? Sí, porque a nosotros lo que nos enseñaron, ténganlo por seguro, que lo que nos enseñaron fue mentira, desde niños. Y ahora nosotros tenemos que encargarnos de que así como Dios nos sacó a nosotros de esa mentira, predicar el evangelio para sacar a otros del estanco. Porque por ahí no es.
Por eso dice en Isaías 2:13 o 13:2, si mal no recuerdo. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Por qué? Porque hay obreros fraudulentos de Satanás, que así como se venció y engañó a la mujer, a Eva, le dijo, ajá, con que Dios te prohibió que comieras de todo árbol del huerto. Y dice, no, de todos los árboles del huerto podemos comer. El que no podemos comer es el de la ciencia del bien y del mal. Entonces le digo, porque él sabe que si lo hacen van a ser iguales que él. Siempre con la cizaña, siempre con el engaño. Y a nosotros también nos vendieron esa fábula diciéndonos que esas imágenes que hace un hombre en el patio de su casa, que va y compra 3 libras de yeso en la ferretería, le echa un galón de agua, la revuelve y tiene un molde y luego hace el muñeco. Y uno le dice, pero si es que eso es una estatua de palo o de... Lo que sucede es que ella representa a un hombre que fue santo y ese hombre está trabajando o va a trabajar por ti directo con Dios. Es pura mentira. Pura mentira. Tienen una red de engaño grande y una red de perdición que está conduciendo a la gente a la muerte eterna. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios le entregó a Moisés en las 2 tablas al pueblo de Israel? Y nosotros seguimos esa religión. En Éxodo 20 está el primer mandamiento en el orden que Dios le entregó las tablas a Moisés. Dice, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Por qué nos escondieron ese mandamiento? ¿Por qué nada más nos enseñaron que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a padre y madre, no decir mentiras, no levantar falso testimonio? ¿Y por qué nos escondieron que no teníamos que adorar muñecos de palo? Porque eso es lo primero que ellos enseñan. Y es el pecado de la idolatría, óigame bien. Es una abominación, lo cual quiere decir que es superior al pecado en gravedad. ¿Por qué? Porque además de ser pecado, es más que el pecado, es una afrenta grave a Dios que termina siendo imperdonable y por tanto es pecado de muerte eterna. Porque en la 1 de Corintios está. Capítulo 6, versículos del 9 al 11, que dice, no erréis, sí, no te equivoques, no sabéis que los fornicarios, los adúlteros, los avaros, los idólatras, los maldicientes, los afeminados, los que se acuestan con varones, los borrachones y otros, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿por qué nos enseñan a ser idólatras si nos están poniendo a ser desheredados del reino? Pero nosotros les estamos diciendo a las personas, salgan de ahí. Pero como dice una frase que se ha hecho muy popular en Facebook últimamente, que al hombre es fácil engañarlo, pero sacarlo del engaño es sumamente difícil. Claro, porque a mí me sacó fue Dios. Porque a mí alguien sí me dijo de mi familia, Armando, no hagas eso. Eso es malo.
Y yo terqué con él y defendía. Yo no creía en ningún muñeco de esos en particular. Pero sí, el cura me decía que tenía que arrodillarme delante de la estatua y rezarle 3 Padres Nuestros, yo lo hacía. ¿Por qué? Por ignorante. Porque yo que soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Que Dios me ha dado entendimiento, conocimiento, capacidad para discernir las cosas en el espíritu. Me la arrodillo a un muñeco de palo. El que me tiene vencido es el otro, no Dios. Entonces, claro, en medio de todo eso, como a uno lo alimentan desde niño con esas creencias, uno crece en la ignorancia y entre más crece, más ignorante se vuelve. Como dicen por ahí, y no quiero hacer comparaciones, que el pollino entre más crece, más burro es. Así nos pasa a nosotros con esta religión. No conocemos Biblia, somos ignorantes de la palabra de Dios y entre más crecemos, más ignorantes nos volvemos. Pero hay que tener oídos para oír. Por eso es que en la Biblia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque si tú no tienes oído, eso no es para ti. Pero si tú tienes oído, Dios te llama. Y te dice, por lo menos, averigua qué es lo que está diciendo ese varón. Lee lo que está diciendo ese varón. ¿Qué es lo que te quiere decir el predicador? Él toca tu corazón a través nuestro. Porque Dios quiere salvarnos, hermanos, a todos. Y por eso nos redimió del pecado en la cruz. Es que hay muchas cosas que tenemos que saber. Hay muchas cosas que tenemos que conocer. Ese sacerdocio levítico ya fue abolido en la cruz por la muerte de Jesucristo. Así como también fue abolida la pared intermedia que nos dividía del pueblo judío. Así también fueron abolidas todos los mandamientos expresados en ordenanzas, que son más de 600. Así fue abolido el diezmo, así fue abolido todos los ritos y cultos que hacía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esos sacrificios que hacía Israel de matar bueyes y toros y rociar la sangre en la espalda del pueblo, no podía nunca quitar los pecados. Por eso fue que Dios mismo vino, se hizo hombre y se crucificó por nosotros para redimirnos del pecado en un solo sacrificio. Y Jesucristo fue hecho por Dios sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ya no tiene que hacerse más sacrificio por nada, porque ya él se ofreció a sí mismo. Ya no puede haber más ofrendas por el pecado. Pero claro, como tergiversaron las escrituras y prevarican con ellas, las víctimas somos nosotros, que a nuestros padres, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos los engañaron y los sometieron. Porque yo lo he dicho, esta religión no fue de corazón, de fe, de gusto, de voluntad. Fue impuesta en la conquista. Y en Europa, en la Inquisición, en las cruzadas, en el siglo de hierro y en el oscurantismo, a la brava. Y el que se rebelaba se moría. El que siquiera se atreviera a traducir la Biblia en un idioma diferente al latín, lo quemaban en la hoguera, como le ocurrió a William Tyndale. Busquen la historia. Entonces, cuando uno dice esta verdad, claro, la gente que no conoce de esto, que no ha oído que se le hable con tanta franqueza del Evangelio, le sucede lo que acabamos de leer y que está en Romanos, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender.
Hermanos, bendito sea el Señor. De manera pues que, ¿cuál es nuestra misión? Vamos a leer las Escrituras. Vamos a pedirle a Dios de rodillas que nos dé revelación. Yo les he dicho, el número del teléfono de Dios es el 333. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios y Él te da sabiduría, te da entendimiento y te da conocimiento. Porque el hombre te puede predicar, llevar el mensaje. Pero te lo decía ahorita, Mateo 11:27, el que te da revelación de la palabra es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hermanos y hermanas y amigos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde, por este mismo medio, continuaré predicando el Evangelio del Reino, el Evangelio de la salvación y de la vida eterna. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor.